Buenos días, jóvenes. Continuemos con este curso de filosofía y para el día de hoy tenemos la filosofía política 2. Vamos a continuar lo que vimos la semana pasada. Recuerden, jóvenes, que la semana pasada comentamos que el objeto de estudio de la filosofía política son los conceptos que se utiliza para responder a la pregunta: ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Si decimos la democracia, el Estado, el poder, la división de poderes, qué es la ciudadanía, igualdad, libertad. Además, vimos una perspectiva histórica, que es lo que pensaba Platón. Recuerdan que Platón dividía el alma en 3 partes y consideraba que los filósofos debían gobernar, aunque luego en su segunda etapa en las leyes consideraba que las leyes justamente debían gobernar. Aristóteles, ¿no?, hablaba de un gobierno mixto entre aristocracia y democracia. Creía que los seres humanos eran, digamos, seres políticos por naturaleza, ¿correcto? Y defendía la esclavitud, como lo vimos la semana pasada. Maquiavelo, dijimos que el Maquiavelo que más se conoce, el que dice el fin justifica los medios y más, es, digamos, el Maquiavelo del Príncipe, que nos habla para situaciones excepcionales. Pero el Maquiavelo digamos, de los discursos de la primera década de Tito Livio es un Maquiavelo más republicano, ¿no? Es republicano en realidad, ¿no? Entonces habla de que tenemos que evitar la tiranía, que tenemos que fomentar una, digamos, educación cívica, una participación ciudadana, ¿no?, en los asuntos políticos. Hobbes y Locke hablan del estado de naturaleza. La vida era un caos en el estado de naturaleza y surge el Estado producto de un contrato. Mientras Hobbes recomienda un poder absoluto, centralizado, porque siempre es más efectivo para que la ciudadanía tenga miedo, digamos, de transgredir las leyes. Locke, en cambio, habla que tenemos un poder, debemos tener un poder legislativo que representa a los ciudadanos y los ciudadanos lo deben elegir. Entonces el poder, digamos, ejecutivo, diríamos ahora el poder de los reyes, si es que quedan, debe ser limitado por el Parlamento, ¿correcto? Y luego, Rousseau, jóvenes, defendía que el hombre era bueno por naturaleza. Para Hobbes el hombre era malvado por naturaleza, y también tiene ideas republicanas como esta idea de la voluntad general, ¿correcto? Justamente este debate en hacer o no una nueva constitución es que la gente no se siente expresada en esa constitución del 93, que fue hecha en un gobierno dictatorial además, ¿no? Entonces no se siente la gente expresada. Entonces, por voluntad general, habría que hacer algo análogo a Chile, dicen muchos, pero otros creen que eso es muy difícil y comienza el debate. ¿Jóvenes? Muy bien. Y finalmente vimos a Rawls y cómo tenemos que pensar en los principios normativos de justicia y cómo eso supone el velo de ignorancia, que yo no sé mi lugar en la sociedad, y eso me va a llevar a otorgar libertades y tolerar las diferencias siempre y cuando, las diferencias económicas, siempre y cuando redunden en el beneficio de la mayoría y todos puedan acceder a los cargos, ¿correcto? Eso es lo que vimos a grandes rasgos, claro está, la semana pasada. Ahora vamos a ver, estimados jóvenes, las corrientes, ¿no? Las corrientes, digamos, de la filosofía política. Y comenzamos con el liberalismo, ¿no? El liberalismo. Su mismo nombre nos dice algo ya. El liberalismo, jóvenes, tiene como tesis central la defensa de la libertad del individuo. ¿Frente a qué, profesor? Frente a la coerción o interferencia que puede presentarse en la sociedad. En ese sentido, el Estado, las leyes y los representantes políticos son útiles siempre y cuando, estimados jóvenes, ¿no?, los individuos puedan realizar sus libertades, ¿no?, ser felices y tener bienestar. Pero si el Estado va a atentar contra mis libertades individuales, ¿no?, ese, digamos, no es un buen
gobierno, ¿no, jóvenes? Entonces, por ejemplo, como les dije la semana pasada, el liberalismo consiste en que el fin del Estado es garantizar las libertades y derechos del individuo, ¿no? Digamos, el Estado es un mecanismo que crean los individuos para salvaguardar mejor sus derechos. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa cuando los reyes comenzaron a atentar contra el bienestar de los ciudadanos? El primer rey que fue decapitado por una turba revolucionaria, acá tengo su nombre, fue Carlos I de Inglaterra, ¿no? Entonces, este rey, como les comenté la semana pasada, el parlamento de Cromwell lo citó y él respondió que su poder no provenía del parlamento, no provenía del pueblo, su poder provenía de Dios, ¿no? Entonces, claro, este rey, por ejemplo, fue, digamos, juzgado como un tirano, asesino y amigo de la nación. Y por eso, digamos, se lo mató, ¿no? Le cortaron la cabeza, ojo, ¿no? Digamos, mucho antes de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ven, cuando el Estado no asegura el bienestar de la población, digamos, puede levantarse, podríamos decir, ¿no? Muy bien, esa es una tesis clave. Entonces, el fin del Estado es salvaguardar nuestras libertades individuales y derechos. En ese sentido, por ejemplo, el Estado no puede adoptar metas colectivas. ¿Y qué quiero decir con eso, jóvenes? Que, por ejemplo, en el Perú hay católicos, hay cristianos, ¿no? Hay judíos, mahometanos. Entonces, frente a esa diversidad, el Estado, por ejemplo, no puede ser un Estado confesional y adoptar una religión, porque si adopta una religión, por más que sea la religión de la mayoría, está, digamos, ¿no?, restringiendo la libertad de las otras personas, o en todo caso no hay igualdad, ¿no? Porque tenemos que llevar el curso de religión además católica, porque parece un curso de catequesis ese que se enseña en el colegio, ¿no? En realidad lo que se debe hacer y lo que está en el Ministerio de Educación es historia de las religiones, pero las religiones no es el cristianismo, hay muchas más religiones. Me parece que en Trilce sí enseña en el curso cómo debe enseñarse historia de las religiones, ¿correcto? Entonces, ven, el Estado no se puede comprometer con metas colectivas. El Estado no me puede decir a mí si yo tengo una foto de Nietzsche, ¿no?, en mi sala. Ese es mi problema, es mi libertad de creer, no creer. Y el Estado no me puede marginar por eso, no me puede en el salud decir, no señor, usted es ateo, así que no lo vamos a atender. No. Entonces, digamos, el Estado no puede meterse en mi vida individual. Él debe simplemente garantizar mis derechos, ¿no? Muy bien. Y la tercera tesis básica, jóvenes, del liberalismo, ¿no?, es que, digamos, los liberales señalan que el poder debe ser limitado porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, digamos, el poder debe ser limitado siempre, digamos, por un parlamento, o en todo caso proponen ciertas instituciones para evitar un sistema de configuración política de carácter absolutista y totalitario. Por eso tenemos esta división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Correcto? ¿No? Además, debemos siempre tener un equilibrio entre estos poderes, fiscalizar a las autoridades y siempre tenemos derecho, cuando no nos sentimos expresados en las leyes, de desobedecer, ¿no?, la desobediencia civil. ¿Jóvenes? Muy bien. También los liberales, como señalan en el último párrafo de, digamos, la separata que tienen, ¿no?, habla mucho de la libertad de expresión que tenemos y de la tolerancia religiosa. Eso para que vean cuán liberales somos, cuando de pronto viene un presidente que dice, bueno, en los medios hay mucha tontería, pues, ¿no? Así que vamos a, digamos, regular. La gente se indigna, ¿no? No, pero esta es, ¿no? Entonces, ese reclamo es liberal, por ejemplo, ¿no? Que haya libertad de expresión, ¿no? ¿Correcto? Y también tolerancia religiosa entre los distintos grupos, ¿no?
Eso es interesante, ¿no? Porque quienes piden tolerancia son a veces personas creyentes en Dios, pero la pregunta es, ¿ellos toleran otras formas de vida? Claro, ellos exigen tolerancia para ellos, pero ¿ellos toleran otras formas de vida? ¿No? Entonces, esa es una gran pregunta de las sociedades liberales. ¿Correcto, jóvenes? Entonces tenemos como representante a John Locke, a Rawls y a Popper, ¿no? Esto de la tolerancia religiosa y de la libertad de expresión es una idea que desarrolla Popper, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, les cuento una, digamos, anécdota. En San Marcos, en la Facultad de Letras, en la biblioteca, pusieron un nacimiento. Y una chica de filosofía le escribió una carta al decano diciendo que el Perú era una sociedad laica, San Marcos era una universidad pública, y por qué tenían que poner una manifestación de un grupo religioso. Ella no se sentía identificada en ese grupo, ¿no? O en esa manifestación. Entonces, claro, ¿cómo en una institución pública tú vas a poner un nacimiento? No, profesor, pero es que es la religión de la mayoría. ¿Cómo se llama esa falacia de creer que algo es verdadero porque lo dice la mayoría? ¿Lo recuerda? Muy bien, Lucero, Ryder y Mateo. Ad populum, ¿no? Ad populum. Entonces, claro, yo puedo creer en Nietzsche, pero no porque yo creo en Nietzsche, si soy director de un colegio, voy a poner una foto de Nietzsche ahí. Entonces, en mi vida privada yo puedo, ¿no? Digamos, prenderle velitas a Superman, ¿no? Esa es mi vida privada. Pero cuando yo cumplo, digamos, una función, soy director de la biblioteca, ¿no? Digamos, no puedo. Entonces, claro, ¿no? Sí, sí, somos liberales en un punto, pero en otros, no. Lo que pasa es que el Estado peruano, conversando con un amigo de derecho, el Estado peruano, en sentido estricto, no es laico, porque además acepta que hay una suerte de colaboración con la Iglesia, ¿no? Los únicos estados confesionales, o sea, que promueven que tú adoptes una religión, en Latinoamérica me parece que es República Dominicana, ¿no? El único confesional. Todos los demás son laicos, ¿no? En principio. Pero me contaban también alumnos de nutrición en San Marcos que cuando tú vas a un hospital, antes de que te operen, ¿no? Los médicos rezan, dentro de un hospital no hay una mezquita, ¿no? Hay, digamos, una parroquia, ¿no? Hay muchas, a veces, un cuadro de Jesús o algo así. Entonces, ¿cuán liberal es el Perú? Es una buena pregunta, ¿no? El Perú se declara liberal, una división de, digamos, iglesia y Estado. Pero hay ciertas prácticas. Por ejemplo, jóvenes, todos los 28 de julio se da una misa, el Te Deum. ¿Dónde se da? En Agua Viva, en Vino Nuevo, ¿no? Digamos, en los Pentecostés o en la Catedral de Lima, ¿no? Y es televisado, además. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes, no? Parece que sí hay una inclinación a una religión. ¿Correcto? Muy bien. El republicanismo, jóvenes, porque se trata de dar, digamos, tesis básicas, fundamentales, lo que se llama en pedagogía ideas fuerzas, ¿no? Digamos, tiene que ver digamos, la tesis fundamental es la lucha contra la dominación política, por eso está resaltada en negrita, ¿no? Muy bien. Contra la dominación política, económica y social, que, ojo, no solamente afecta a individuos, sino, o sea, entre individuos de una institución, entre el trabajador respecto al jefe, sino que también entre cuerpos políticos, ¿no? Cuando, digamos, una institución se somete a otra, ¿no? O cuando un país se somete a otro, ¿no? Entonces, por eso, jóvenes, ellos hablan de una dominación interna, ¿no? Cuando dentro de un propio país los individuos se encuentran al arbitrio de otros, ese es el problema, digamos, ¿no? Cuando los obreros quieren denunciar a un burgués, pero este amenaza con despedirlos, ¿correcto? O cuando, por ejemplo, hubo la marcha de los profesores y como estaban acá en Lima marchando, muchos no podían, ¿no? Y dijeron, va a ser tomada como falta,
¿no? Esos profesores que están marchando en Lima, ¿no? Tomada como, digamos, entonces es una dominación, sí, ¿no? Y si falta más, hay que despedirlos. Pero también hay una dominación externa, ¿no? Cuando un Estado somete a otro, las potencias, el G9 a otros países, ¿no, jóvenes? Entonces, en ese sentido, los republicanos son muy, digamos, ponen el acento en criticar la dominación y la dependencia que se manifiesta, por ejemplo, jóvenes, en muchos ámbitos. Por ejemplo, las relaciones geopolíticas, ¿no? Entre los imperios y las colonias. Es interesante, jóvenes, porque, digamos, estudiar la dominación de Estados Unidos sobre Latinoamérica, ¿no? Resulta interesante saber que el bloque de países occidentales, Estados Unidos, Canadá quizás también, no considera Occidente América, sino una zona de influencia occidental, que es distinto. No somos occidentales, pero somos una zona de influencia, podríamos decir. En las relaciones políticas, por ejemplo, jóvenes, entre los gobernantes y los gobernados. Muchos de los gobernantes, por ejemplo, los congresistas, dicen, ¿no?, de la boca para afuera que el pueblo nos ha otorgado el poder, pero muchas veces se olvida y traicionan al mismo pueblo, ¿no? Y olvidan que ese poder tiene como fuente, digamos, el pueblo. Y por eso cuando quieren hacer leyes como la ley Pulpín, ¿no? Cuando digamos, el Congreso olvida, ¿no?, un poco este encarecimiento que le ha dado el pueblo y se dedica a obstruccionar, vaca presidentes y más, el pueblo también sale a marchar, o sea, se harta para hacerle recordar eso, ¿no? Pero ellos creen que hay una relación, o sea, el poder viene de ellos, pero muchos se olvidan y hay una suerte de dominación, ¿no? Entre las relaciones económicas, eso se ve, por ejemplo, entre el empleador y los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en pandemia, no sé si recuerdan, en los primeros días que declararon el estado de emergencia, creo que la empresa Atento, a pesar de que el Estado había declarado eso, quería obligar a sus trabajadores a que vayan y los amenazaba con despedir. Y yo recuerdo, porque estaba viendo noticias, que ellos estaban ahí, digamos, haciendo cola para entrar. ¿Por qué? No sé, que nos han dicho que nos van a despedir, ¿no? Entonces, esa es una dominación en las relaciones económicas, ¿no? O, por ejemplo, que te encierren en un local del centro para que hagas tu trabajo. No, pero ¿qué pasa si ocurre un incendio? No, si no quieres ese trabajo, pues otro lo querrá. Y no sé si recuerdan, ¿no?, jóvenes que murieron, 2 jóvenes, si no me equivoco, ¿no?, encerrados, ¿no? Entonces, ese es un tipo de relación también. Y también en las relaciones familiares, jóvenes, ¿no? Digamos, hay un machismo en la sociedad peruana, pues sí, ¿no? Y en esta pandemia, por ejemplo, la mujer que trabajaba sigue trabajando de manera remota, ¿no? Pero además tiene que cocinar en casa, tiene que ayudar, digamos, a los hijos digamos, sus clases, ¿no? Entonces, han observado, ¿no?, muchas, digamos, institutos que la mujer está llevando, digamos, más trabajo. Y por eso se habla, incluso en el colegio, si ustedes ven la malla curricular de educación básica regular, a los niños le dejan trabajos para que tomen conciencia de esto, de que en realidad todos debemos dividirnos el trabajo. Los niñitos sacar la basura, el papá cocinar un día, la mamá otros días, los hermanos que ya son mayores, que están en la universidad, ayudar a sus hermanitos en la tarea. Entonces, eso es producto que precisamente porque no se da. Y por eso nos hacen tomar conciencia de... Entonces, esa también es una relación de dominación, ¿no?, del varón sobre la mujer, que las feministas han advertido muy bien, ¿no? Entonces, esta es como que la lectura de la situación. Ahora veamos los mecanismos para enfrentar la dominación, ¿no? Entonces, tenemos que tener un Estado independiente y soberano. Esto lo vamos a discutir al final de la clase, porque será posible en un contexto de organismos internacionales, ¿no?, que a los pequeños estados siempre los coacta a adoptar cosas. Pero los grandes estados, como Estados Unidos, se zurran en, digamos, estas recomendaciones, ¿no? Se salió digamos, de esta cumbre de Kioto
y más, ¿no? Si lo hubiera hecho otro país como el Perú, se indignaban, ¿no? Pero como lo hizo Estados Unidos, ¿no? Digamos, un país poderoso, nadie dijo nada, ¿no? Un gobierno, por ejemplo, cuya constitución y leyes se encuentren por encima de cualquier poder particular, ¿no? Es como tener bien claro los objetivos del Estado y empujarlo hacia esos objetivos, a que, digamos, se logren, independientemente de quién gane las elecciones, ¿no? Independientemente de eso, habría que tener unos objetivos comunes, que es en realidad lo que es la política, ¿no? Independientemente de nuestras diferencias, tenemos objetivos comunes, ¿no? Y finalmente, promover la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, porque los ciudadanos tienen derechos, pero también tienen deberes frente al bien común. Como decía Indira Gandhi, recordamos mucho nuestros derechos, pero olvidamos nuestros deberes. Hablamos de la corrupción y pensamos que la corrupción es algo que está en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, ¿no? Pero nos olvidamos que los ciudadanos también somos corruptos cuando salimos en pleno toque de queda, cuando no usamos bien la mascarilla, cuando van a una fiesta COVID, cuando juegan fulbito, ¿no? Esto lo dijo Vizcarra, recuerdo, en uno de sus informes, ¿no? Si algo va mal, el gobierno tiene la culpa. Y si va bien, qué bien, los ciudadanos están actuando bien. No, pues, ¿no? Tú puedes tener un mueve, pero mientras los ciudadanos sean, ¿no?, desobedientes de las leyes, ¿no? Entonces hay que ser coherentes, ¿no, jóvenes? Muy bien. No hay que exigir a otros lo que nosotros mismos podemos hacer, ¿no? Muy bien. El anarquismo, jóvenes, en una tesis general, defiende la abolición del Estado y de toda institución que coacte la libertad, ¿no? O sea, mientras los liberales como Hobbes decía que antes del Estado todo estaba en caos, no sé si lo recuerdan, ¿no? Y se crea el Estado y protege mejor nuestras libertades y derechos, los anarquistas más bien creen que las cosas iban bien antes del Estado y que el Estado coacta y limita tu libertad, ¿no? Y bueno, no solamente el Estado, podríamos decir, ¿no?, sino que los, digamos, anarquistas denuncian los efectos perniciosos de las instituciones, como el colegio, como las instituciones religiosas, sí, y más, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, Proudhon era un filósofo y revolucionario francés que defendía la famosa frase sin amo y ni soberano. Incluso Marx llega a decir que la obra de Proudhon es el manifiesto del proletario francés, ¿no? Mientras que para el liberal John Locke la propiedad privada era un derecho, para Proudhon la propiedad privada era un robo. Claro, él dice esto en el contexto de la posrevolución, donde, digamos, no se habían realizado los ideales de libertad, fraternidad, igualdad de la revolución, sino más bien que se habían corrompido y había una élite enriquecida y un pueblo pobre, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, Bakunin, ¿no?, este famoso filósofo y sociólogo ruso, sucesor de Proudhon, defendía a los obreros, pero él sí se llevaba mal con Marx, ¿no? Por ejemplo, Bakunin abogaba por un ateísmo. Es más, él admiraba a Lucifer porque Lucifer era un revolucionario, ¿no? El Estado quiere fundamentarse en Dios y Lucifer se rebela. También criticaba a estos católicos que hacen el bien no de corazón, sino más bien para ir al cielo, por las consecuencias, podríamos decir, ¿no? Y también, por ejemplo, criticaba la educación, porque decía que a nosotros nos hacen aprender cosas que no nos apasionan. Alguna vez una alumna, recuerdo que me preguntó, ¿no?, alumna de la pre además, me dijo: profesor, si las personas tenemos varios tipos de inteligencia, ¿por qué el examen de admisión privilegia un tipo de inteligencia? La lógico-matemática, ¿no? Pregunta interesante, ¿no? Y en efecto, pues, ¿no?, es así, ¿no? Y el mismo Bakunin también hablaba de que, digamos, la sociedad humana se basa en la solidaridad y en la cooperación, ¿no? O sea, digamos,
hablamos de la solidaridad, hablamos de la cooperación, pero muchas instituciones promueven la competencia y el egoísmo, ¿no? No sé, pues al delegado le digo, por favor, pásale a tu compañero. Entonces, a veces eso pasa incluso hasta en la universidad, ¿no? Como que el alumno que quiere sacar más nota y está ahí, pero jóvenes, júntense, intercambien sus ideas, no que, profesor, cada uno debe esforzarse, ¿no? De pronto decimos, por ejemplo, que los que tienen más, como ocurre en toda parte del mundo, deben tributar más. Y eso ir mediante el sistema tributario a los que tienen menos. Profesor, ¿es usted comunista o qué? ¿No? Entonces, hablamos de la boca para afuera de ciertos ideales, ¿no? Pero de pronto no nos asustamos de cuando alguien quiere plantear una sociedad más justa, ¿no, jóvenes? Entonces hay una contradicción ahí, decía Bakunin. Y el último, no sé cómo se pronuncia, Kropotkin, será, ¿no? Señala, por ejemplo, una idea interesante, ¿no, jóvenes? Que todas las especies animales, incluida el hombre, evolucionan y progresan por el apoyo mutuo. Acá hay una diferencia con Darwin, ¿no, jóvenes? Que creía en la supervivencia del más apto, ¿no? Él creía una suerte de apoyo, ¿correcto? Muy bien. Continuemos con el comunismo, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no? Decir, es un comunista, ¿no? Entonces, ¿es algo malo eso? Estás describiendo, no es como que yo le digo a ustedes, son católicos. ¿Estoy diciendo algo malo? No, estoy diciendo que creen en Dios. Entonces, ¿qué es un comunista? Ahora que está, digamos, de moda, ¿no? Esto de descalificar a alguien porque es comunista, ¿no? Bueno, el comunismo, jóvenes, es, digamos, ¿no? Dice, profesor, ¿por qué los comunistas le dicen terrucos? Vamos a ver, ¿no? ¿Por qué, digamos, se los asocia con el terrorismo, ¿no? Estimada Lucero. Primero entendamos qué es el comunismo y de ahí hacemos el nexo con, digamos, con los terroristas, ¿no? Y de ahí vamos al juicio de valor y por qué sería inteligente o tonto, ¿no? Muy bien, a ver, el comunismo tuvo su origen en los escritos de Marx, Engels y Lenin, ¿no? Digamos, los cuales, y miren, esta tesis se parece al anarquista o no, porque el anarquista no quiere que haya Estado, porque el Estado es la fuente de todos los males, ¿no? Digamos, abolición del Estado. Entonces, miren, el marxismo también toma eso del anarquismo, ¿no? Sin Estado, sin propiedad privada y sin clases sociales. La pregunta es ¿por qué? Eso también lo decía Rousseau, ¿no? Cuando alguien dijo algo es mío, comenzó el problema para la humanidad. Marx llega a decir que es el pecado capital de la sociedad, ¿no? Porque hay unos que tienen los medios sociales de producción y otros que no tienen. Entonces el que no tiene va a vender lo único que tiene, su fuerza de trabajo. Y este le va a dar a cambio un salario. Pero sucede que en el salario no le va a reconocer todo. Si yo trabajo en un internet del centro y alquilo 240 horas al día, no me van a pagar 240 soles, suponiendo que la hora es un sol. Sino, me van a pagar 30 soles. ¿Y pero por qué? No, es que mira, yo he alquilado el local, yo he pagado la luz, yo pago el internet, yo he comprado los escritorios, yo he hecho esto. No, entonces uno dice, bueno, entonces claro, cuando tú trabajas 8 horas, tú te pagas lo que tú ganas en 4 horas. Y hay otras 4 horas que es el excedente, es la plusvalía, es lo que va. Y por eso hace que ciertas personas, y ese es el problema del capitalismo, jóvenes, ¿no? Que el capitalismo, digamos, acrecenta las desigualdades sociales. O sea, los ricos tienen más dinero y los pobres hacen más pobres. Como ha ocurrido en la pandemia. Como ha ocurrido en la pandemia. ¿No, jóvenes? Entonces, jóvenes, ¿no? Marx detectó esto. Entonces, siendo como es un filósofo radical, incluso hay una famosa pirámide, ¿no? Jóvenes, ¿no? Es como que
en el mundo hay 100 panes, ¿no? Y 95 personas están acá y 5 personas acá. Pero, qué casualidad, estas 5 personas tienen 90 panes y estas personas, que son 95, tienen 10 panes, ¿no? Hay gente que no tiene ni siquiera para comer y hay otros que tienen en exceso. ¿Es eso justo? ¿No? ¿Es eso justo? Su esfuerzo, profesor. Jóvenes, Marx no cree eso. Les habrán enseñado en economía. Marx cree que la fuente de la riqueza, no estamos hablando del emprendedor que surge de abajo, que es uno, digamos, no es la estadística, no es lo normal, ¿no? Digamos, ¿no? Estas personas obtienen dinero porque hay otras personas que trabajen para ellos, ¿no? Del esfuerzo de otras personas, ¿no? En una entrevista en Cuarto Poder a Pedro Castillo, la entrevistadora le preguntó, ¿usted odia a los ricos? A mí me gustaría hacerle una pregunta a un burgués. ¿Usted odia a los pobres? ¿No? Porque claro, ¿no? A él sí le hacen esa pregunta, no habría que también hacerle la pregunta a otro. Y no creer en las respuestas, creer en las acciones. Porque obviamente que te va a decir que no, pero ve sus acciones, cómo se han comportado, ¿no? No juzgamos a las personas por lo que quisieron hacer, sino por lo que han hecho. Jóvenes, por lo que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, Marx por eso decía que el problema estaba acá. Entonces, siendo radical, va al fundamento y dice, hay que acabar con la propiedad privada y vamos a acabar con la pobreza, ¿no? Entonces, todo esto lo hace desde el materialismo histórico. Recuerden que el materialismo era ir en contra del idealismo, jóvenes, el idealismo de Hegel, primero la idea de libertad y luego se realiza, y el materialismo más bien dice que el ser social del hombre determina la conciencia social. O sea que las relaciones sociales de producción determinan las formas de pensar. Como nosotros estamos, por ejemplo, en una lógica capitalista, y en la lógica capitalista todo es costo-beneficio, y el criterio es el dinero, eso lo elevamos, por ejemplo, al plano de la religión, cobran cultos, o digamos diezmos, ¿no? Lo elevamos al plano de la amistad, me hago amigo del que tiene la camioneta en la universidad para que me lleve, digamos, a mi casa. Para casarme tengo un criterio económico, el fetichismo de la mercancía. O sea, nos hacen creer que el dinero nos va a dar la felicidad, ¿no? Eso es, digamos, una idea que Marx nos ha enseñado, ¿no? Entonces, el surgimiento de la historia para Marx, esta ha sido ya una pregunta de examen de admisión, el motor de la historia, jóvenes, es la lucha de clases, ¿no? Entonces, en el feudalismo luchaba el señor feudal contra el siervo. En el esclavismo que está antes, el esclavo con el amo. Y ahora tenemos al proletario versus el burgués, ¿no? Versus el burgués. Ya. Lo que sucede es que Marx, como vamos a ver, ¿no? Para hacer el nexo con el terrorismo, ¿no? Digamos, ¿no? Marx dice que el socialismo, ¿no? Supone que la clase obrera tomará por medios violentos el poder político. Entonces, por favor, antes de decirle a alguien terrorista, piensen que un terrorista no postularía a las elecciones, ¿no? Abimael no postuló a las elecciones. El terrorista toma armas y sabe que eso está corrupto, que los grupos de poder se van a oponer con su televisión, radio, nos van a crear miedos infundados, porque de alguien sí tenemos certezas, ¿no? De otras personas tenemos miedos, ¿no? Profesor, yo prefiero, me dijo alguien, una chora conocida que un choro por conocer. Bueno, jóvenes, imagínense a dónde hemos llegado, ¿no? Pero bueno, entonces, medios violentos, o sea, para llegar a una sociedad más justa hay que pasar por un río de sangre, ¿no? Toman las armas, lucha armada, ¿no? Lo que hizo Lenin, lo que hizo Mao, lo que hizo el Che Guevara y Fidel Castro, ¿no? Ellos no postularon, ¿no? Digamos, a un cargo. Entonces, un terrorista es quien no cree en elecciones y toma las armas, ¿no? Jóvenes. Entonces,
¿no? Digamos, jóvenes, eso es la dictadura del proletariado. Y se apropia de los medios de producción. Pero sucede que el socialismo es un puente entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Ahora, el socialismo, jóvenes, hay que decirlo también, es un agregado de Lenin. Para Marx, después del capitalismo venía el comunismo. Lo que pasa es que Marx nunca hizo la revolución, Lenin sí la hizo. Y Lenin se topó con cosas que Marx no, porque Marx estaba especulando. Lenin hizo la revolución y se dio cuenta que acá debe haber una fase, el socialismo. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿no? Cuando pasamos al comunismo ya no va a existir dominación, no va a existir propiedad privada, no va a existir clases sociales, no va a existir el Estado. Entonces es un desarrollo pleno de los individuos, ¿no? Entonces, un comunista, digamos, es terrorista porque quiere tomar, sí, ¿no? Sí, ¿no? Así es, ¿no? Es tonto, yo creo que eso es un juicio de valor, ¿no? A mí me parece en realidad inhumano, ¿no? Que sigamos defendiendo un sistema tan injusto, ¿no? Tan injusto, ¿no? Pero bueno, son juicios de valor. Esos son juicios de valor y tómenlo así, ¿no? Llegamos al comunitarismo, jóvenes. El comunitarismo reacciona, estimados alumnos, el comunitarismo reacciona contra la concepción que tiene el liberalismo del individuo, ¿no? Habla, digamos, de un individuo desarraigado, podríamos decir. Un individuo que se hace a sí mismo, ¿no? Ese individuo de John Locke que funde el contrato, ¿no? Un individuo abstracto y aislado. Lo que muestra el comunitarismo, estimados jóvenes, es que, retomando Aristóteles, Taylor y McIntyre son neoaristotélicos, podríamos decir, que el hombre es un animal social. Y si el hombre es un animal social, lo que él crea de sí mismo depende del reconocimiento. ¿Recuerdan esta idea básica de Taylor, de que la identidad depende del reconocimiento? Sí, entonces, por ejemplo, jóvenes, lo que yo creo de mí mismo depende de que los individuos de mi sociedad me han proyectado. Si me proyectan un falso reconocimiento, voy a tener problemas con mi identidad, ¿no? Entonces, el hombre es un ser social. Desde el mismo hecho que hablamos un lenguaje, somos seres sociales. Pero sucede que cuando yo aprendo un lenguaje, dice Charles Taylor, yo aprendo también conceptos, digamos, valoraciones de mi cultura. O sea, cuando de pequeño me cuentan un cuento, ese cuento ya me está transmitiendo ideas, ¿no? Entonces, de pronto, la reina engañó al rey. Ya me está, digamos, dando una idea menoscabada de la mujer. Esto lo saben muy bien los antropólogos. El lenguaje transmite la cultura, ¿no? O sea, no solamente aprendemos un lenguaje, aprendemos a mirar las relaciones humanas desde un punto, ¿no? Entonces, también me dan una idea de autorrealización. Cuando yo aprendo el lenguaje y estoy en una cultura, esa cultura tiene un modelo de autorrealización. Por ejemplo, en la sociedad capitalista, el empresario, ¿no? El tecnócrata, ¿no? Es un modelo de realización, ¿no? Entonces, la idea de autorrealización depende de la cultura, ¿no? Depende de la cultura. Alguna vez escuché que en quechua, pobre no es el que tiene pocos bienes materiales, pobre es el que está solo, ¿no? Entonces, digamos, es otro parámetro. O, por ejemplo, en la India, ¿no? Los padres deciden muchas cosas de los hijos, a tal punto, en la sociedad, en la India más tradicional, podríamos decir, que si tu padre no acepta a tu pareja, tú no te puedes casar con ella, ¿no? Sin la venia de ellos. Eso no pasa, por ejemplo, en sociedades occidentales, ¿entienden? Entonces tenemos diferentes modelos de autorrealización, ¿no? Una chánica, un huitoto, ve las relaciones de la ciudad y dice, yo prefiero vivir en comunidad. Por ejemplo, en ciertas comunidades de la selva, cuando niños quedan huérfanos, la sociedad, la comunidad, se hace cargo, ¿no? Se hace cargo, ¿no? En cambio, nosotros estamos en una sociedad más individualista, egoísta, ¿no? Digamos, ellos no, ¿no? Entonces, depende de la comunidad,
¿no, jóvenes? Entonces, bueno, la importancia de una concepción compartida entre los miembros de una colectividad, ¿no? Porque tenemos, ¿no? Las ideas que tenemos, los valores, son usualmente compartidos por una sociedad. La familia, ¿no? Es una visión compartida, o sea, no es que lo creamos solamente nosotros. Esto que el dinero nos va a hacer feliz, la mayoría, ¿no? Muy bien. Entonces, el comunitarismo, jóvenes, defiende esta idea de la concepción negativa de la libertad y de la concepción positiva. La concepción negativa, como puesto en este PPT, jóvenes, quiere decir que alguien es libre si es que es capaz de decidir sin restricciones cómo va a vivir. Quiero ser libre, profesor, por eso me voy a ir de mi casa. ¿Por qué? No, porque siempre que quiero escuchar rock metal, mi mamá me dice, baja el volumen, ¿no? Quise poner un cuadro de Nietzsche en mi sala y mi mamá dice, no, nosotros somos cristianos. Entonces, como que me interfiere en mi libertad, profesor. Quiero vivir sin restricciones. O sea, la libertad es que nadie interfiera en mi vida. Es una concepción negativa, o sea, que nadie interfiera en mi vida. El comunitarismo más bien apuesta por una concepción positiva de libertad. Somos libres no cuando no nos ponen restricciones, sino más bien cuando nos realizamos dentro de determinada comunidad y decidimos nuestro modo de vida dentro de sus parámetros. ¿No? Entonces acá está lo que les había comentado de la libertad como autorrealización, ¿correcto? Por ello el comunitarismo, jóvenes, suele ser asociado al multiculturalismo, a valorar la diversidad cultural, ¿no? A valorar, digamos, lo que cierta comunidad considera, digamos, un modelo de autorrealización, ¿no? Y la defensa de las minorías culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo son tratados los ashánica, los huitotos, porque son comunidades, ¿no? Profesores que ellos defienden el agua y no defienden el dinero, ¿no? No quieren que haya proyectos, sí, pues porque ellos viven ahí, ¿no? Desde Lima es muy fácil decir, ¿no? Sí, que exploten eso porque van a contaminar el agua de ellos. A ver que contaminen el agua, ¿no? De acá. Entonces, es otra forma. No, profesor, pero, como lo dijo además Alan García, hay que ser bien retrasado para preferir el agua que el dinero. Eso es desde tu concepción occidental, que dudo que sea la mejor, ¿no? Pero para ellos no es así. Entonces hay que tolerar y reconocer otras formas de autorrealización, ¿no? Entonces, por eso el comunitarismo y el mismo Taylor es un defensor de las minorías culturales, ¿no, jóvenes? Y de la diversidad cultural. Aunque vamos a ver las paradojas también de la diversidad cultural, justamente en esto que viene a continuación. A ver, jóvenes, la globalización se entiende como ese mercado de empresas o, digamos, esa tendencia de los mercados y empresas a extenderse, ¿no? Y alcanzar una dimensión mundial que sobrepasa fronteras nacionales, ¿no? KFC, Coca-Cola, ¿no? Te compras un iPhone, digamos, el mundo es más pequeño. Ves CNN, sabes qué está pasando en Bolivia, sabes qué está pasando acá, ya, muy bien. Todo eso. Entonces, la globalización naturalmente ha tenido consecuencias en diferentes esferas. Por ejemplo, en la esfera económica y política, las relaciones internacionales, por ejemplo, ha tenido organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Transnacionales como Coca-Cola, KFC, Starbucks, ONGs como Amnistía Internacional, ¿no? ¿Correcto? Y, digamos, estos organismos internacionales tienen influencia en los estados nacionales y ha redefinido lo que es una soberanía, ¿no? O sea, tiene un poderoso influjo en las decisiones de los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el Estado peruano dice vamos a instaurar la pena de muerte, ¿no? Entonces,
por legalidad internacional te dicen, sí, pero tendrías que salirte del Pacto de San Andrés. Pero eso supondría que tampoco te garantizaríamos para esto. Si otro país hace, ¿no? Entonces, te das cuenta que es como un dominó, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud hemos visto cómo esta pandemia, ¿no?, ha dado luces sobre estos temas, ¿no, jóvenes? Entonces, esta pregunta es muy interesante, la primera. ¿Cómo lograr que la necesidad de estrechar cada vez más los vínculos internacionales no produzca que agentes externos afecten los procesos democráticos dentro de las naciones? ¿No? Jóvenes, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿qué candidato le conviene que gane las elecciones? ¿No? De los dos que han pasado a segunda vuelta. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ahí podrían, ¿no?, entonces decir, hemos leído los dos planes de gobierno y creemos que el primero es mejor, está más sustentado y más acorde. Entonces ya comienzan, ¿no?, digamos, ¿no?, como que siempre están con Venezuela, ¿no?, digamos ya, por ejemplo. Entonces es cuán, digamos, soberanos somos, ¿no? Claro, porque los agentes externos están afectando los procesos democráticos, ¿no? Es como que los grandes monopolios digan, bueno, si gana ese señor, nosotros nos vamos. Ese es el detalle, ¿no?, digamos, con el siglo XX y XXI, ¿no? Como lo quiso Alan García, ¿no? Quiso un poco, ¿no?, la deuda externa, ¿no? Dijo que no le iba a pagar, ¿no? Iba a destinar solamente el 10% del PBI a ella. Entonces las empresas se fueron, ¿no? Entonces, ¿eso acaso no es un condicionamiento ya? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. ¿De qué forma se puede garantizar que la globalización produzca consecuencias beneficiosas para el nivel de vida de los ciudadanos perteneciente a las naciones en vías de desarrollo? ¿La globalización beneficia a todos los países por igual? Abramos nuestras fronteras. El empresario de Gamarra podrá competir contra la ropa china, no digo en calidad, sino en, digamos, en costo de producción. ¿Lo podrá hacer? Por ejemplo, una persona que tiene una pollería, ¿no?, un emprendedor, podrá competir con un, digamos, bueno, KFC, digamos, ¿no? ¿no? Digamos, ¿no? Algunos creen que en realidad la globalización, ¿no?, ha mundializado el estilo de vida norteamericano, en realidad, ¿no? Y los que tienen mayores ganancias son los países ricos, ¿no? Sobre esto. ¿Correcto? ¿No? En la esfera cultural, por ejemplo, jóvenes, ¿no?, se dan las relaciones entre distintas formas de vida, ¿no? Y eso supone algunas preguntas. ¿Existen sistemas de valores que pueden ser válidos para toda la humanidad? ¿No? Derechos humanos. ¿Qué pasa si una sociedad como la Xánica, quienes deciden, ¿no?, quienes deciden son los más ancianos? Ahí no hay democracia. Deciden los más ancianos. No, pero la democracia es... ¿Podemos imponerles, ¿no?, digamos, ¿no?, a ellos? Ahora, los derechos humanos, ¿lo cumplen las potencias? ¿Lo cumplió Estados Unidos con la guerra, ¿no?, digamos, porque tenía supuesta, digamos, armas biológicas, Irak, ¿no? ¿Los respetan? Los mismos que pregonan y hablan de que no se respeta ciertas libertades en Venezuela, en Cuba, ¿respetan los derechos humanos? Es una pregunta bastante incómoda, ¿no, jóvenes? Ahora, la pregunta que viene a continuación es una pregunta bastante compleja, ¿no? ¿Basta con que toleremos las diferencias de distintas índole que tenemos con los demás? ¿O acaso tenemos que avanzar en un reconocimiento del otro con la finalidad? O sea, el reconocimiento de Taylor pretende superar la tolerancia. La tolerancia es como que, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero bueno, te tolero. El reconocimiento supone tomar conciencia de que hay varias formas de vida igualmente legítimas, ¿no? Igualmente legítimas, ¿no?
No es lo mismo tolerar que reconocer una minoría sexual, por ejemplo. Tolerar es decir, ¿qué habrá pasado esta persona? Pero, bueno, ¿no? Reconocer es decir, bueno, a mí me gustan, digamos, las mujeres, ¿no? No me gustan los varones. Pero a mí me gusta la filosofía y no a todos les gusta la filosofía. Entonces, ¿por qué yo debo ser el parámetro? ¿No? O sea, entonces quisiera que todos hagan lo que yo hago. Ya jóvenes, ustedes dejen su bloque y váyanse todos al bloque E a postular a filosofía. Reconocer es suponer que tu forma de vivir la vida es una forma posible, ¿no? La que te satisface y llena a ti. Pero no por eso vas a querer imponer que todos cumplan tu patrón. Entonces hay un cambio de tolerancia a reconocimiento. Y finalmente, existen formas de vida que no deberían ser aceptadas. Por ejemplo, jóvenes, en la sociedad musulmana hacen la ablación del clítoris. No sé si saben qué es, ¿no? En las sociedades musulmanas practican la ablación del clítoris. En ciertas comunidades de la India, cuando muere el esposo, la viuda debe entrar a la pira porque lo queman. Funeraria del esposo. O sea, la esposa debe demostrar que ama al esposo y debe entrar cuando está siendo quemado y morir quemada. Hay que reconocer las diferencias. ¿Debemos reconocer eso? ¿No? Por ejemplo, esta pregunta yo la estudié en mi tesis de maestría, ¿no? Esta pregunta. Es muy interesante este tema, ¿no? La apertura a la diversidad cultural, que estudié un poco en mi primera tesis, pero ¿debemos tolerar todo? ¿Ustedes creen que debemos reconocer todo, jóvenes? ¿No? Debemos reconocer que en la India se casen personas de 60 años con niñas de 14, 13, ¿no? Sí, viva el reconocimiento. No, ahí parece que hay claro, entonces así es, ¿no, jóvenes? Muy bien. Y finalmente, jóvenes, y con esto terminamos el curso de filosofía, ¿no? Digamos, en las sociedades globalizadas, digamos, se ha, digamos, planteado esto de los individuos, ¿no? Como hay un individualismo, me concentro en mí, estudio la carrera para tener mis cosas, para gozar de los placeres sabidos y por haber. Los individuos no se interesan por la política, creen que la política es una pérdida de tiempo, probablemente por los casos de corrupción que se ven. Entonces, muchos se han preguntado si tiene sentido insistir en la participación de los individuos como ciudadanos en los asuntos públicos. Y hay algunos que creen que la figura del ciudadano es anacrónica, ¿no? Tú debes concentrarte en consumidores, porque hay consumidores en Lima, en Buenos Aires, en Uruguay, ¿no? ¿Qué nos diferencia? Si van a Kentucky, van a un mall, quieren un iPhone, quieren viajar y ven series en Netflix, ¿no? Es anacrónico eso, ¿no? Otros, por ejemplo, creen que debe haber una intervención activa en los asuntos públicos sobre la base de una democracia directa. O sea, ya no tanto de que nos representen. Democracia directa es que tú mismo te organices, ¿no? Ya no pongas tu voz en el congresista que te para traicionando. Tú mismo expresa tu voz. Y eso es muy difícil, pues, jóvenes, ¿no? ¿Cómo juntamos a 25 millones de peruanos que votaron para que se pongan de acuerdo sobre quién quieren que sea el ministro de Educación? Por ejemplo, ¿no? Tendríamos que andar haciendo referéndums. ¿Cuánto cuesta eso? ¿No? Y bueno, otros creen que la participación ciudadana se debe dar a partir de representantes, aunque estos deben ser reformados, ¿no, jóvenes? Muy bien. A ver, para quienes naturalmente, cuando ya tengan tiempo, quieran vernos, digamos, jóvenes, les voy a dejar mi sustentación de tesis. La de maestría sí la grabaron, ¿no? Ahí está, por si quieren enterarse del tema que vimos en este PPT, ¿no, jóvenes? Muy bien, yo creo que la democracia no es tan buena como... Sí, así es. Ese es un debate muy interesante. La democracia tiene sus paradojas. Supone un pueblo educado. ¿El Perú tendrá un pueblo educado? Eso, por ejemplo, es eso, ¿no? Muy bien. Sí, jóvenes, nos vemos la siguiente... Bueno, no hay siguiente clase, ¿no? Espero que les vaya muy bien, jóvenes. Sigan preparándose y muchos éxitos para su examen de admisión. Nos vemos, jóvenes. Cuídense.